Porque había que comprar todo de extraperlo, ¿eh? Si había extraperlo, había que comprar también algo de extraperlo. Yo he visto comer peladuras de naranja del suelo. Y ya sabes que había ahí pasando la Puente Cantalopas, había un mercado que se llamaba, y entonces había un mercado pequeño donde está la plaza ahora de Fleming, o no sé qué hay una plaza de Fleming, me parece que bueno, pues había un mercadito, un mercado pequeño, nosotros solemos ir ahí. Pero yo he visto comer peladuras. Y claro, y allí había el trapicheo. Y si te podías comprar, pues, no reciente, ¿eh? Te estoy hablando de más años, ¿eh? Porque hasta el año 50, esa década fue de comer lo que sea, ¿eh? Porque las lentejas con los gusanos, luego nos mandan de el barco que nos mandó de vuelta. de Argentina. Perón. Ah, Perón. Nos mandó lleno de cocos todo. Luego teníamos aquello, bueno, todas las noches seguidos limpiando las piedritas, todos los cocos. Ama decía, mientras que rezamos el rosario, limpiamos las lentejas. Y teníamos el valor y de rezar todos los días el rosario en familia. Ahí nos unió mucho la cosa. Claro, era como una costumbre. Fíjate ahora, rezar el rosario. ¿Y cómo cambió Bilbao después, ya en los 50? No era así el mismo Bilbao. Horrible. Estaba ni un árbol, todo sucio, todas las casas sin pintar. A mí me hizo una impresión Bilbao horrible. Ya te digo que fue tremendo. ¿Cuándo empezó a cambiar Bilbao? Tardó. Pues igual en el año 60, por ahí empezó la cosa, ¿eh? Hasta el año 50 un hambre de eso. Luego ya empezó la cosa, ya yo no sé dónde venía, ya se podían encontrar alguna comida más de extraperlos, ya el ordenamiento quitaban, luego quitaron las cartillas, ya empezó la cosa. Carísimo todo, porque claro, era una miseria lo que se ganaba, pasando. Bueno, yo me acuerdo que estuvimos mi hermana y yo, hace poco lo hemos recordado, en una cola para comprar un par de zapatos tremendo. Yo no tengo un par al año. Y con la pila tenías que pasar, si se te rompían ya estabas perdida. Hace poco me contaba mi hermana María Clesillo, cuando viene, bueno, ella le gusta hablar de todo eso más que a mí, porque a mí se me revuelven las tripas, que no veas. Bueno, pues ella, una cola tremenda por un par de zapatos. Allí estuvimos, eran todos iguales, eran marrones con un cordón, como todo de chicos, para chicas y para todo. Así, hasta el año, terminó la guerra, hasta el año 50, fue tremendo fue esa década. Esa década fue una miseria. Yo me quería en Iturriza y bajaban toda la gente a Euskalduna y así. Tengo un recuerdo que bajaban los obreros con esas cestitas de mimbre, con su comida, con alpargatas mal vestidos, los obreros. Tengo un recuerdo yo tremendo. Bajaban por Iturriza y luego se iban para Euskalduna. Te digo que fue una miseria, ¿eh? España fue una miseria del norte a sur.